kiosco. A ver, hay que entender qué fue lo que sucedió el día de ayer y cómo el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondría aranceles del 25% a los productos que vayan de nuestro país a Estados Unidos. Si no, dice él, se detiene la invasión de migrantes y no se atiende el tema de la crisis migratoria. Hoy la presidenta da mensajes muy claros respecto a esto, pero vamos a ver, ayer Donald Trump publicó en su red social Truth este mensaje. Ahí lo tienen y dice en español: como todos están enterados, miles de personas están entrando desde México y Canadá, trayendo consigo, dice él, crimen y drogas en niveles nunca antes vistos. Ahora mismo, una caravana viene de México, compuesta por miles de personas, sin freno en su objetivo de atravesar nuestra frontera abierta. En enero 20, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, porque él va a iniciar su gobierno el 20 de enero próximo, dice: firmaré todo lo necesario para imponer a México y Canadá una tarifa del 25% a todos los productos que entran a Estados Unidos. Esta tarifa permanecerá hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los migrantes ilegales sean detenidos en esta invasión a nuestro país. Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y la capacidad para resolver este viejo problema. Desde aquí demandamos que usen ese poder y mientras no lo hagan, pagarán un precio muy alto, dice Donald Trump. Este es el mensaje que publicó el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer con esto lanza una amenaza y se esperaba que el día de hoy la presidenta fijara una postura, diera un mensaje respecto, y lo que es verdad que sorprende con esta carta y el mensaje que no tiene desperdicio alguno. Incluso en las respuestas la presidenta detalla más y no tiene desperdicio la conferencia del día de hoy, Arlene. Así es, dos cosas. La primera es que justo los tratados internacionales, en este caso el TEMEC, lo que buscan es facilitar el comercio que existe entre las naciones. En el caso de que existiera una guerra de aranceles como lo propone el presidente electo, esto pues afectaría la competitividad que existe a nivel regional como mundo. Y por otro lado, también es importante mencionar que la presidenta el día de hoy tuvo una respuesta contundente donde en redes sociales ya circula la felicitación de su posicionamiento. Y cito específicamente donde ella de manera muy puntual dice: las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, y hace referencia a que lamentablemente los muertos ante esta guerra sí lo proporciona México. Vamos a escucharla. Estimado presidente electo Donald Trump, me dirijo a usted a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. La mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP One. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas
entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. No son las amenazas, es con el diálogo como se camina hacia la paz. Qué gran mensaje tenemos esta mañana. La presidenta recordó que los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos no son criminales. En la primera temporada de Trump en la Casa Blanca, cuando ocupó por primera vez la presidencia, decía que México enviaba a delincuentes, a criminales. Ya estando en la presidencia, estando en la Casa Blanca con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump reconoció que los mexicanos contribuyen a ese país. Hoy la presidenta explica que se está elaborando un plan. Se llama el Plan México, el cual se va a presentar el próximo 5 de diciembre y se va a hablar de todos los temas que están involucrados en la relación México-Estados Unidos. Se va a hablar por qué nos conviene tener un tratado comercial, por qué los mexicanos están contribuyendo más a la economía de Estados Unidos que la de México, cómo es que los mexicanos están trabajando, en qué situación se encuentran. Y también se va a hablar de cómo se trabaja de manera conjunta para evitar el tráfico de drogas y cómo en realidad la política armamentista en Estados Unidos afecta a nuestro país. Hoy se habla de que más del 50% de las armas que tienen los delincuentes entran de manera ilegal de Estados Unidos. Eso también se va a poner sobre la mesa. Y la presidenta recordó que los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y que estudian y trabajan de manera honesta y que contribuyen a esa economía, se sienten orgullosos de ser mexicanos. La presidenta destacó que esto se va a plantear en el Plan México, que va a ser presentado el próximo 5 de diciembre y también se va a presentar en la reunión que tengan con autoridades estadounidenses, particularmente con el equipo de gobierno del presidente Donald Trump, el equipo que se reunirá con el gobierno de México. Así lo explicó. Y es muy importante que las y los estadounidenses lo conozcan, porque lo otro es entrar en una disputa que es falsa. Ahora, es importante que allá en Estados Unidos los mexicanos y mexicanas de tercera, de segunda, de primera generación se junten y tengan este orgullo de ser mexicanos y lo muestren allá y que muestren lo que ha significado. Primero, muchos mexicanos que ya vivían allá, desde el momento en que Estados Unidos se llevó la mitad de nuestro territorio. Segundo, los que han ido para allá, producto de distintos programas que desarrolló Estados Unidos para poder tener mano de obra calificada, porque toda es calificada. El trabajador del campo es mano de obra calificada, la trabajadora del campo. Y los mexicanos que buscan allá una mejor vida, porque aquí durante años pues se les negó esa posibilidad. Entonces, todos los mexicanos allá, pues nosotros queremos que se sientan orgullosos y que muestren ese orgullo
y lo que representa nuestra gran cultura. Y esta cultura que se ha generado también a partir de este vínculo cultural entre ambas naciones. Entonces, tenemos todo por ganar en la relación de alto nivel y de comunicación y diálogo. Pero sí es importante que también México estemos unidos y mostremos esta unidad y esta fuerza que tiene nuestro país. Eso es fundamental. Ya lo ha mencionado la presidenta en múltiples ocasiones, coordinación sin subordinación, una de las políticas internacionales más importantes de su gobierno, donde no solamente este mensaje del presidente electo Donald Trump va dirigido para México, también lo hace con otros países. En el caso de China, China también ya tuvo una respuesta donde de igual forma menciona pues esta falta de competitividad que existiría en caso de que existieran los aranceles. Recordemos también que antes de que el expresidente Donald Trump saliera de su administración pasada, cuando fue electo, también hablaba de un muro que después el presidente Andrés Manuel López Obrador logró entrar en diálogo con él, algo parecido a lo que propone la presidenta Claudia Sheinbaum en el caso de aranceles, mencionando la forma en la que se podría iniciar una falta de competitividad de América del Norte, a diferencia de otras regiones del mundo. Vamos a escucharla. Lo que queremos decir en la carta es que subir aranceles, pues a lo que va a llevar al final es a dañar empresas que trabajan en México y Estados Unidos y que son empresas estadounidenses que tienen decenas de años en México, ni siquiera por el Tratado de Libre Comercio. Pero no solo eso, sino que los afectados principales van a ser los consumidores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al subir aranceles, pues el precio se va a elevar. Los costos de producción en Estados Unidos probablemente sean mayores que el 20% de los aranceles. Entonces, ¿qué provoca ello? Falta de competitividad frente a otras economías. Y Canadá, Estados Unidos y México, sabemos los tres que el tratado ha sido benéfico para fortalecer la economía de América del Norte y particularmente el beneficio para nuestros pueblos. ¿Qué sentido tiene arancel con arancel con arancel cuando al final eso nos va a llevar a una pérdida de competitividad de América del Norte? Arlene, hoy se expone que poner una política de aranceles a los productos que ingresen a Estados Unidos, lo que provocaría principalmente sería una subida de precios que afectarían al consumidor en Estados Unidos. En primera, los más afectados serían estadounidenses. Y esto, ya hablan algunos expertos, podría provocar una contracción de la economía de Estados Unidos. Y si continúa este plan, si se lleva a cabo este plan de deportación masiva, eliminando mano de obra en Estados Unidos, deportación masiva de migrantes, podría contraerse aún más la economía en Estados Unidos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum expone cómo pues afectaría esto en Estados Unidos, y la verdad es que en Estados Unidos, y Donald Trump lo sabe, nos conviene, le conviene a Estados Unidos, le conviene a México que a ambos países les vaya bien. Entonces, pues ahí lo que se pone sobre la mesa, y recordemos que la amenaza de Donald Trump es que se impondrán estos aranceles si no se detiene, dice él, la invasión de migrantes y se hace algo por frenar esta crisis de fentanilo que está sucediendo en Estados Unidos, una crisis terrible, donde mueren millones de jóvenes por el consumo de fentanilo, una de las peores drogas que ha existido en la historia de la humanidad. Y recordar, Arlene, que los precursores químicos provienen principalmente de Asia. Y esta idea de que ingresa fentanilo de México a Estados Unidos de forma masiva es equivocada. Ya se ha demostrado que el fentanilo y los precursores ingresan también por las fronteras propias de Estados Unidos, por las fronteras de Canadá. No es que México no haga nada por esta situación. México ha tenido una visión humanista y está apoyando a Estados Unidos para frenar esta crisis de consumo de fentanilo que está costando millones de vidas de jóvenes en Estados Unidos. Pero también se habló de un tema que está sucediendo en México. Hablamos de que era del 50%. En realidad son 70% de las armas que tiene el crimen provienen de Estados Unidos. Y hoy la presidenta
reiteró que debe haber coordinación para atender el tráfico de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo, pero también debe haber coordinación para detener el tráfico de armas que ingresan por las fronteras entre México y Estados Unidos. Así lo explicó. El fentanilo, además de que sabemos que los precursores de fentanilo no se producen aquí, sino que vienen de países asiáticos, y eso no se resuelve solamente con decir vienen de allá, sino con una colaboración integral para evitar el tráfico ilegal de fentanilo y sus precursores. Y México ha estado incautando drogas sintéticas desde hace tiempo. También hay que hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México. De todas las armas que se incautan a delincuentes en México, el 70% se produce en Estados Unidos. Entonces hay un tráfico ilegal de Estados Unidos a México de armas. Entonces hay que poner todo sobre la mesa. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada. Asimismo, también la presidenta menciona que se enviará una carta al presidente de Canadá, Justin Trudeau, explicando que México ha comercializado más con Canadá y Estados Unidos que con China. Pero además también hace un recordatorio de en 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador abogó para que Canadá se quedara en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y también dice que busca privilegiar que América del Norte pueda tener una coordinación en el sector automotriz. Vamos a escucharla. O sea, México tiene tratados con otros países. Fíjense, hay algo que es importante que se conozca, que es una carta también que el día de hoy le voy a enviar al presidente Trudeau. Por ejemplo, le planteo en la carta, fíjense, en 2023, entre otros muchos datos, ¿no? Las importaciones canadienses de vehículos eléctricos de origen chino alcanzaron 1.600 millones de dólares, mostrando un crecimiento exponencial. En el caso de México es mucho menor, mientras que la inversión extranjera directa de 2006 a 2024 de Estados Unidos y Canadá ha sido 33.357 millones de dólares. En el sector automotriz, en México, la de China es solamente de 590 millones. Y asimismo, recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el evento de la G20, habló con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, donde en este diálogo ambos compartieron la visión de que iban a mantener este tratado entre ambas naciones, Miguel. Y en este sentido, la presidenta hoy expresó que también ve diálogo con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que también ve que se va a llegar a un acuerdo. En su mensaje dijo, con el diálogo se alcanza pues la paz, así lo dice el día de hoy. Y también le preguntaban a la presidenta en las preguntas que salían al aire, muchas insistencia el día de hoy de los compañeros de la prensa presentes en Palacio Nacional sobre este tema. Le preguntaban a la presidenta cómo sería el escenario si se acabara pues esta relación comercial. La presidenta recuerda que México tiene también relaciones con otros países de Europa, principalmente hacia el sur, con otros países hermanos en Sudamérica, también en Asia. México tiene opciones, tampoco es que se acabe el mundo, que sea una crisis, si se acabara este acuerdo comercial, pero recordar que la presidenta tiene la visión de que va a haber un diálogo y un acuerdo con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo comentó. Pero yo lo que diría es que vamos a buscar un diálogo y vamos a encontrarlo. Entonces, para todos aquellos mercados que todos los días mueven monedas frente a circunstancias de este tipo, yo lo que les digo es calma. Estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo. Entonces, para todos aquellos mercados que
todos los días mueven monedas frente a circunstancias de este tipo, yo lo que les digo es calma. Estamos trabajando conjuntamente y vamos a establecer un diálogo. Hay gobierno, hay pueblo, estamos unidos los mexicanos frente a esta. Habrá otras cosas que tengamos diferencias y qué bueno, porque somos una democracia. Pero hay temas en donde hay unidad y en eso nos vamos a poner de acuerdo y así vamos a ir a dialogar con el presidente Trump y su equipo. Y que por supuesto que tenemos relación con China, pero nosotros privilegiamos ahí donde hay tratado de libre comercio. Y el 23 de abril de 2024, este mismo año, subió aranceles México entre el 5 y el 50% a productos manufacturados de acero y aluminio provenientes de China y de otros países que no cuentan con un tratado comercial con México. Y nosotros además no solo miramos al norte, también miramos al sur y también al continente europeo, pero particularmente al sur con nuestros países hermanos. Entonces, por eso les digo que hay un plan México. Y México se ha convertido en una potencia comercial, ya que justo es algo que ha beneficiado la buena relación que tenemos con muchos países del mundo y que además también tenemos una gran producción tecnológica. La presidenta incluso hace alusión que estamos entre los primeros países del mundo que tenemos formación de profesionales en ingeniería, en tecnología, en ciencia, y que esto sin duda alguna beneficia a nuestros propios productos nacionales. Asimismo, menciona que existirá una reunión con empresarios para poder explicar qué pasaría si existiera una guerra de aranceles como la propone el presidente electo Donald Trump. Y ante esto, ella hace un llamado muy claro de iniciar el diálogo, pero también tener otras opciones. Vamos a escucharla. Fíjense, somos, no recuerdo ahora el número de país, pero somos de los primeros 10 países que formamos más ingenieros y ingenieras del mundo, con el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas, las privadas y particularmente con el Tecnológico Nacional de México, que forma ingenieros e ingenieras de primera. No por algo tenemos a la jovencita que es el primer lugar del concurso internacional que presentamos aquí, que es de Papantla, Ángela, que primer lugar de todo el mundo. Por eso el plan que tenemos para México no solamente es inversión extranjera directa, que es muy importante, sino también desarrollar nuestra propia tecnología. Nos puede llevar un tiempo, pero es un objetivo que no podemos abandonar. Eso nos da soberanía, nos da desarrollo. También hay grandes poetas, y historiadores y filósofos, filósofas de todas las disciplinas.